Muchachos, primero para saludarlos, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Mm, Antes de comenzar con la sesión del día, hay un tema que quiero tratar con ustedes que es muy importante dentro del proceso que estamos llevando a cabo y es, más que cualquier cosa, es una recomendación a raíz de una preocupación que tengo. Realizada la evaluación de las evidencias que se han presentado hasta el momento, tengo una preocupación muy grande acerca del desempeño que ustedes han tenido en la presentación de las evidencias transversales. Si bien estas competencias transversales se ven de manera paralela con las competencias técnicas, que son las que ustedes ven conmigo, es importante aclararles de que estas tienen la misma importancia que tienen las competencias técnicas. ¿Sí? Todas estas evidencias se tienen que presentar en los momentos que se están definidos para eso. Bien, eh, ha surgido una serie de inconvenientes, no es con este grupo, pero sí es con otros grupos de los que yo manejo, en que los aprendices, cuando terminan la etapa lectiva, ¿sí? Y cuando necesitan de que todo esté correctamente subido, correctamente evaluado, cuentan con muchas de estas evidencias que no han presentado o que los instructores no les han podido calificar, ¿sí? Eh, Cuando se asigna un instructor transversal al programa, este se le asigna por un periodo de tiempo determinado, porque ellos tienen una carga académica diferente y ellos no se dedican única y exclusivamente a las actividades que conciernen a este grupo. ¿Sí? Es decir, que ellos no tienen la disponibilidad que tengo yo desde inicio a fin de estar pendiente y de estar atento de todo lo que sucede con ustedes dentro de la gestión de la plataforma. Por lo general, estos instructores están habilitados para estar un mes en actividades. A ellos les quitan el vínculo a la plataforma, ¿sí? Y después de eso, para entrar ellos a evaluar esas evidencias que a ustedes les falta, pues es un proceso administrativo que tienen que hacer ellos para eso cuando ustedes no lo suben en los tiempos que son definidos o determinados. Bien, los invito a eso, los invito a que esas cosas las hagan y las hagan a tiempo, ¿sí? Especialmente estas transversales que hay acá. Las mías también, pero las mías hay a un margen un poco diferente porque yo puedo gestionar la plataforma todo el tiempo, pero un transversal no, ¿vale? Quiero que esto quede claro para todos. ¿Es claro? Bueno, muchísimas gracias por eso. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, entonces vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Como es de costumbre, entonces nos guiamos en nuestro cronograma de actividades, que es aquí como lo tenemos en pantalla, ¿sí? Y nos damos cuenta que para la presente semana continuamos en la actividad de aprendizaje, elaborar artefactos utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. En este caso, seguimos nuevamente con este resultado, pero nos vamos a centrar en el desarrollo de dos evidencias diferentes, ¿no? Recordemos que el resultado de aprendizaje es elaborar los artefactos del diseño de software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. Para esta semana tenemos una evidencia de conocimiento y una evidencia de producto, las cuales están relacionadas en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Por acá tenemos nosotros la guía. Entonces, la primera evidencia es esta que tenemos acá. Entonces, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado y patrones de diseño. El UML es un lenguaje gráfico de modelado que sirve para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema. Por lo general se utiliza para especificar o describir métodos o procesos, elementos a tener en cuenta. Debe elaborar un informe con las bases conceptuales del lenguaje unificado modelado UML. Profundizar con el material de apoyo sobre UML, que es el material anexo que tenemos en la plataforma. Con sus propias palabras, elabora un resumen sobre UML, elaborar un glosario de terminología UML,
Se deben seguir las normas básicas para la presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, entonces es un informe en formato PDF y este se carga en el espacio que está designado en la plataforma para esto. Bien, recordemos que esta documentación complementaria que aquí se menciona, ¿sí? Está acá relacionada en el inicio de la guía, pero sí de la guía de la actividad que se va a hacer. Sí, acá está los documentos que se deben leer para poder hacer esto que estamos mencionando. ¿Listo? Aparte de la sesión de formación que ustedes asisten. La segunda evidencia es diagrama de clases del proyecto de SOFAR. Y dice, el diagrama de clases es el tipo de diagrama más útil UML porque traza claramente la estructura de un sistema concreto a modelar. Para esta evidencia elaboraremos un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Elementos para tener en cuenta. Diagrama las clases del proyecto de software. Elaborar buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Utilizar una herramienta TIC para hacer los diagramas. Se deben seguir las normas básicas para la presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción y conclusiones. Bien. Mm, Esta evidencia consiste en que ustedes van a hacer el desarrollo del diagrama de clases del proyecto que ustedes han ejecutado, que están ejecutando, perdón, que están planteando y está en proceso de ejecución, ¿vale? De una vez vamos a definir, para presentar entonces esto, se va a hacer un documento. En el documento se debe tener entonces esa portada, introducción, conclusiones. Y lo que me van a cargar es una captura de pantalla del diagrama que ustedes desarrollen finalmente. Bien, en eso consiste esa evidencia que se va a presentar en ese caso. Como es de costumbre, entonces nosotros vamos a mirar pues información adicional, información relevante para lo que es el manejo de estas actividades y de todo lo que tiene que ver con este proceso formativo. ¿Listo? En este caso, entonces la sesión va a estar dada de esta manera. Entonces, la sesión se va a centrar en UML, patrones de diseño y diagramas de clase. Entonces, esta es una guía práctica para que ustedes aprendan a modelar sistemas de software con claridad, con rigor técnico y con el uso de buenas prácticas del diseño orientado a objetos. Sí, ¿qué es UML y para qué sirve? Entonces, UML o lenguaje unificado de modelado es un lenguaje gráfico que se utiliza para visualizar y documentar sistemas de software. Bien, se hace la claridad de que esto no es un lenguaje de programación, sino que es una herramienta para elaborar ese análisis y ese diseño. En sí lo que hace UML es que convierte los requisitos en modelos visuales para que los analistas y los analistas, los desarrolladores y los usuarios puedan entender qué es el programa que se está desarrollando, ¿sí? Para poder entender el sistema antes de codificarlo. ¿Listo? Dentro de las buenas prácticas, entonces es importante definir clases, atributos, métodos y relaciones. Bien, todo proceso de documentación o todo proceso de desarrollo de software debe estar documentado. En este caso sería documentar el diseño. Esto también ayuda a facilitar la comunicación con el equipo y también ayuda a reducir errores antes de programar. ¿Por qué es importante modelar antes de programar? Entonces, un proyecto sin un modelo adecuado puede generar problemas o retrasos dentro de esa línea de producción, ¿no? Si no se define desde un principio estos criterios y estas necesidades que se tiene a la hora de resolver estos problemas mediante un software, sí, pues todo esto genera un costo y pérdida de tiempo. Entonces, estos diagramas aportan claridad técnica antes de invertir tiempo en código. Acá tenemos entonces una comparativa entre hacerlo sin UML y con UML, ¿no? Entonces, UML, entonces las clases quedan mal definidas, pueden quedar funciones repetidas,
los requisitos pueden quedar poco claros, ¿sí? El código puede ser difícil de mantener. Con UML entonces se tiene una visión clara del sistema, se tiene una organización interna definida, se observa con claridad las relaciones entre componentes, ¿sí? Y se definen unas mejores decisiones dentro del diseño. UML no es solo un tipo de diagrama, existen diferentes tipos de diagramas y estos se engloban en dos grupos principales. Entonces están los estructurales y los de comportamiento. Algunos de estos nosotros ya los hemos mirado. Entonces, en este caso, pues entonces UML ofrece dos grandes familias y en esta sesión vamos a hacer énfasis en el diagrama de clases directamente pues con la evidencia del proyecto que se está desarrollando. Entonces, dentro de los estructurales tenemos lo que son los diagramas de clases, diagramas de objetos, diagramas de componentes, diagramas de paquetes y diagramas de despliegue, ¿sí? Dentro de los de comportamiento, entonces tenemos lo que son diagramas de casos de uso, que ustedes ya lo saben, diagramas de actividades, que son diagramas de flujo, diagramas de secuencia y diagramas de estados. Entonces, los diagramas estructurales representan la parte estática del sistema, ¿no? En sí definir cómo está mostrado o cómo se organiza, perdón. En esta se define lo que son las clases, los objetos, los componentes, los paquetes y el despliegue. Bien, en los de comportamiento entonces se representan las funciones del sistema, ¿sí? Este cómo va a operar. ¿Cuál es la estructura de un diagrama de clase? Entonces, en UML, este se representa mediante un rectángulo y este está dividido en tres secciones, ¿no? Entonces, aquí está en la herramienta gráfica, ¿sí? Aquí en UML, acá está, aquí lo tenemos, ¿listo? Eso sería una clase. La primera sería el nombre de la clase, la segunda sería los atributos que tiene esa clase y la tercera serían los métodos o las funcionalidades que tiene esa clase, ¿vale? Acá hay algo de buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, el nombre de la clase va en singular y con la mayúscula inicial. Los atributos describen características, los métodos definen comportamientos. Entonces, aquí se define un ejemplo. Entonces, el ejemplo de una clase, como se tiene acá, entonces el nombre sería cliente, ¿sí? Los atributos sería el nombre, identificación, datos de contacto, ¿sí? Y lo último sería entonces los métodos, serían las funcionalidades que se ejecutan con esa clase. Entonces puede ser como registrar cliente, mostrar cliente y demás. Dentro de todos esos términos que nosotros colocamos dentro de cada uno de estos recuadros de clases, ¿sí? Hay una simbología que se utiliza para poder definir qué tipo de datos se están utilizando, ¿sí? Entonces, si usted mira que el elemento, ya sea el atributo o ya sea el método, lo precede un más, quiere decir que ese elemento es público, ¿sí? Es decir, que para cara del usuario eso se puede mirar. Si tiene un menos, quiere decir que es privado, ¿sí? Y eso solo es único y exclusivo dentro de la clase, que sería ese recuadro que nosotros estamos generando. Bien, cuando se utiliza el símbolo hash es porque es protegido, ¿sí? Y este es porque ese dato solo es accesible desde la clase o desde los objetos herencia de esa clase que se está generando,
Sí, y el paquete, pues cuando es visible dentro de ese paquete y se utiliza la diéresis a la parte de arriba. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a actualizar este y lo vamos a hacer bien. ¿Listo? Bien, entonces en este caso, comencemos con los datos importantes. Entonces, por ejemplo, el ID del cliente, el nombre, tipo de documento, correo electrónico, ¿sí? Y dentro de las funcionalidades, entonces se tiene registrar cliente, actualizar cliente, consultar cliente. Bien, entonces recordemos, esta es una clase, este sería el nombre de la clase, estos serían los atributos y estos serían los métodos. Bien, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una clase. Bueno, demos primero un contexto. Entonces, esto es el diagrama UML de un software, ¿sí? Para pedir productos en una tienda o en un supermercado. Entonces, estos serían los datos del cliente. Necesitamos otra para el producto. Entonces, le colocamos acá el nombre, producto. Vamos a colocarle a el producto los atributos. Entonces, el ID del producto, el nombre, el precio y el stock, ¿no? O la cantidad de existencias. ¿Qué se puede hacer con ese producto? ¿Qué funcionalidades se pueden hacer? Entonces, por ejemplo, registrar producto, actualizar producto, consultar stock,
Bien, miren que dentro de las buenas prácticas que se están desarrollando acá, entonces recuerden que el nombre de las clases arranca con minúscula, los atributos y los métodos arrancan con minúscula, ¿sí? Miren que acá para los nombres compuestos se hace una mezcla, una combinación entre mayúsculas y minúsculas. No se utilizan espacios, ¿sí? O hay que utilizar elementos para poderlos unir como guiones al piso, ¿vale? Para que quede esto de manera correcta. ¿Listo? Dentro de los atributos nosotros también podemos definir qué tipo de atributos se van a recibir, ¿sí? Cuando me refiero al tipo de atributo es al tipo de dato que se está recibiendo ahí, ¿sí? Por ejemplo, el caso del ID del cliente, pues nosotros vamos a recibir un número. En el nombre vamos a recibir, perdón, una cadena. El documento puede ser alfanumérico. Aquí no es tipo de documento, aquí es documento. El documento puede ser alfanumérico, entonces vamos a recibir también una cadena. El correo electrónico vamos a recibir una cadena. En el tipo de producto eh, vamos a recibir aquí un número entero. En el nombre vamos a recibir una cadena de caracteres, un string. En el precio vamos a recibir un número, pero este número lo vamos a recibir en otro tipo de formato que sería doble, que es para recibir números más grandes, perdón. Y en stock vamos a manejar un número entero. Bien, ¿qué más necesitaríamos nosotros acá? Entonces necesitaríamos nosotros acá construir todas las clases que componen, ¿sí? Ese software que se está planteando, que se está diseñando. Bien. Una vez se tengan todas las clases definidas o todas las clases creadas, hay que mirar de qué forma es que se realizan esas relaciones entre las clases, ¿sí? De qué forma se van a conectar una con respecto a la otra. Cuando uno conecta una clase con respecto a la otra, esta no se conecta así por así, ¿sí? Sino que existe una simbología que me permite a mí determinar de qué forma se van a unir para saber qué relación tienen y esta cómo se va a comportar dentro de ya la parte del desarrollo del software. Bien, entonces la más fácil o la más básica es la de asociación y es cuando se comunican dos clases. ¿Sí? Esas se conectan con una línea punteada con bordes redondos. La otra es la herencia. La herencia es cuando el hijo hereda del padre y es con línea punteada y va desde el hijo hacia el padre apuntando la flecha o el cursor. La de agregación es cuando se contiene pero es independiente, ¿sí? Es decir, que esa clase existe sin necesidad de que se ejecute la anterior. La de composición es cuando sí depende del anterior y la de dependencia es cuando es un uso temporal. Bien, vamos a aplicar entonces todo esto al desarrollo de ese ejemplo. Entonces, para eso vamos a complementar las clases que se necesitan para poder hacer el desarrollo de este. Entonces, ya tenemos nosotros lo que es la clase cliente, tenemos la clase producto, vamos a hacer la de pedido, vamos a hacerla por aquí. El pedido tiene ID de pedido, esta es entera. El pedido tiene una fecha, que sería de tipo datos, perdón, de tipo fecha o date. El estado, que sería de tipo string.
y el total que sería tipo doble. ¿Qué se puede hacer en esa clase pedido? Entonces, se puede crear pedido, se puede calcular total, se puede cambiar estado. Necesitamos acá hacer otra clase. Esta otra clase se va a llamar detalle de pedido. Vamos a tener un identificador del detalle. Vamos a tener una cantidad. A los demás, ¿sí? O sea, estoy generando la cuarta. Entonces sí sería el internet. ¿Los demás lo pueden ver bien? Sí, entonces sería el internet. Igual que a la grabación, ¿vale? Bien, entonces decimos detalle del pedido tiene ID del detalle, tenemos cantidad, tenemos precio unitario, que sería de tipo doble. Tenemos el subtotal, tenemos el subtotal, que sería doble. En este, entonces solo se tiene el método de em, calcular subtotal, calcular subtotal. Tenemos otra clase que se llama factura. La factura tiene un ID de factura, tiene una fecha de emisión, tiene un valor total, tiene un método de pago. Y en métodos
Entonces tendría generar factura, imprimir factura. Bien, vamos a mirar entonces cómo es que se relacionan acá con el sistema. ¿Sí? Entonces, según lo que estamos mirando acá, necesitamos mirar qué tipo de asociación hay y qué tipo de multiplicidad hay. ¿Sí? El tipo de multiplicidad se da uno a uno, 0 a uno, uno a muchos o cero a muchos. Sí, entonces ahí tenemos el ejemplo. Un cliente puede realizar varios pedidos, ¿sí? Y cada pedido pertenece a un cliente. Bien, entonces vamos a hacer entonces la relación cliente pedido. Vamos a mover esto acá, vamos a mover esto un poco más acá y vamos a hacer la relación. La relación vamos a hacerla como una relación de asociación. ¿Listo? Vamos a buscar acá el símbolo de agregación, no, de asociación normal. Aquí está. Dejemos esta. Entonces colocamos acá la relación de asociación, corremos esto un poco para acá, hacemos la relación, ¿sí? Y colocamos entonces la multiplicidad. Entonces, en la multiplicidad decimos que la relación va de un cliente a muchos pedidos. Bien, entonces acá lo colocamos. A muchos pedidos. ¿Listo? Va así. Un cliente puede ir a muchos pedidos, pero un pedido solo puede ir a un cliente. Así está la relación. Bien, vamos a hacer entonces las otras. Lo que pasa es que se coloca así porque es que pueden ir varios pedidos, pueden ir a un solo cliente. No, es que la relación de uno a muchos se puede establecer. eh, bueno, la puedo dejar así. Déjela así. Sí, déjela así. Vamos entonces a hacer las otras, ¿vale? Vamos a hacer entonces la relación entre el pedido y el detalle del pedido. No se me vaya a descuadrar todo esto.
Bien, entonces la relación va del pedido al detalle del pedido. Un pedido puede tener varios detalles, ¿no? En un pedido se puede decir, eh, en un pedido yo puedo decir que voy a pedir un paquete de papas, una gaseosa, pan, puedo tener varias cosas, ¿no? Dentro de un solo pedido. Entonces aquí la relación también va así, va de uno a muchos. Dentro del detalle del pedido, sí, también se tiene que relacionar el producto, ¿no? Porque pues el producto no se puede incluir dentro de este detalle del pedido si no se sabe si está o no está. Bien, entonces entre estos también se tienen que relacionar. ¿Listo? Esa relación que se tiene acá también es una relación de asociación. Bueno, más que relación de asociación, esta sería más bien una relación de dependencia. Y ya les explico el por qué. Una relación de dependencia, perdón, de composición. Mm, Esta relación es de composición en el sentido de que esta no existía, no existe si no hay productos. ¿Sí? Me explico. Si la clase producto no existiese, ¿sí? Es imposible que el detalle del pedido existiera. ¿Sí? Hay un detalle, el detalle del pedido no se puede hacer y no se puede calcular, ¿sí? Si dentro del producto no está esa relación de esa información, ¿vale? Entonces acá se cambia el símbolo. Por aquí está, de composición. Ajá, es de composición. Aquí está, aquí está, de composición. Y esta relación también va hacia de uno a muchos. Vas así. ¿Sí? Un detalle de pedido puede tener muchos productos. Bien, acá podemos hacer otra relación. Entonces, por ejemplo, pedido y factura. Tenemos nosotros la relación. Deberíamos dejar esta mejor, porque va en un solo sentido.
y esta de acá. Acá está. Y esta relación en este caso ya es de uno a uno. Un pedido está relacionado directamente con una factura o está implicado con una factura. Entonces, esta sería la forma en que se debe relacionar el desarrollo de este ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos clases, tenemos atributos, tenemos métodos, tenemos relaciones y tenemos multiplicidad. Bien, patrones de diseño. Entonces, lo importante es que dentro de los diseños que ustedes hagan soluciones que sean reutilizables a problemas comunes. Sí, estos no son códigos para copiar, sino que son formas recomendadas para poder organizar las clases de manera responsable y obtener software de manera más ordenada, mantenible y escalable. Entonces, uno de los patrones que se tiene acá es el MVC, que sería separar lógica, interfaz, control y acciones. ¿Vale? Entonces sería dentro del diagrama, dividirlo en tres secciones, ¿sí? Colocar a un lado todas las clases que tienen que ver con la parte del funcionamiento interno, otra que tiene que ver con la parte de la interfaz gráfica y lo que maneja el usuario, y otro que tenga que ver con el control de acciones. Bien. Otra que sería separar el acceso de datos de la lógica del sistema. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá lo que tiene que ver con el acceso de datos, el acceso de información, colocarlo en un campo aparte, en un espacio aparte para poder dividir y poder seccionar mejor el diagrama. El singleton sería garantizar única instancia de la clase, ¿sí? El factory que sería crear objetos sin acoplar el código a clases concretas. El observe sería notificar cambios a objetos interesados. En este caso, los más aplicables serían estos dos primeros de acá, ¿vale? Entonces, separar lógica, interfaz y control y separar el acceso de datos de la parte lógica del sistema. Dentro de buenas prácticas, entonces, una combinación muy buena sería la UML con patrones, ¿sí? El UML visualiza el diseño, los patrones mejoran la calidad, ¿no? Por ejemplo, con MVC, el UML representa modelos, vistas, controladores. Con DAO muestra entidades, accesos lógicos y lógicas del sistema. Dentro de las buenas prácticas del diseño, entonces sería las clases deben estar bien definidas con sus responsabilidades claras y que sean únicas. Los atributos tienen que ser privados y los métodos públicos. Los nombres tienen que ser representativos y en singular. Las relaciones y las multiplicidades deben ser correctas. El diagrama debe estar alineado con los requisitos reales. ¿Listo? De requisitos a diagramas de clases, entonces a partir de los requisitos del proyecto se puede identificar lo que son las clases, los atributos, los métodos y las relaciones de manera estructurada. El flujo sería el que tienen ustedes ahí en pantalla, es identificar las clases, identificar los atributos, identificar los métodos y establecer relaciones, que es así como lo hemos hecho. Entonces, esto permite garantizar que el diagrama de clases refleje fielmente los requisitos del sistema, aplicando buenas prácticas del diseño orientado a objetos. Bien, entonces con esto tendríamos nosotros todo para poder hacer esto que tenemos acá. ¿Listo? No olviden que para poder acceder a esta herramienta, van al navegador, entran ustedes a Drawview, van al primero, les dan a iniciar y ya lo pueden hacer. Incluso hay una versión de aplicación de escritorio para que lo puedan utilizar. ¿Listo? Con eso entonces estaría visto el contenido de la sesión del día de hoy.